¿Alguna vez has sentido que tu espíritu vibra al compás de un rugido, como si una criatura salvaje habitara en lo más profundo de tu ser? Esa inquietud que despierta el corazón del buscador, esa pregunta que se cuela entre las páginas del tiempo, existen, dentro de la palabra sagrada, destellos que iluminen el misterio de los Terians, aquellos que se identifican con animales. Bendiciones, buscadores de la verdad. Soy un humilde estudioso de los textos eternos, y hoy nos adentraremos en una travesía que nos llevará a los albores de la creación para discernir cómo la Escritura contempla la unión entre el hombre y la bestia. En los próximos minutos desglosaremos cada pasaje que alude a la imagen del ser humano a imagen de Dios y a la existencia de los animales como criaturas vivientes. Interpretaremos su contexto histórico-cultural y descubriremos la relevancia que todo ello tiene para nuestra fe hoy. Para comprender la raíz de este fenómeno, debemos volver al principio, al relato de la creación. En Génesis, capítulo 1, versículo 1, la Escritura proclama: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». A medida que el relato avanza, en los versículos 5 y 6 se declara que la luz fue separada de las tinieblas, y en los versículos 9 y 10 los mares y la tierra fueron delineados. Finalmente, en el versículo 23, Dios dice: «Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, reptiles y animales de la tierra». Y en el versículo 24, después de haber creado a los animales, el Señor pronuncia: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Aquí se revela una distinción clara entre la bestia viviente y el hombre, aunque ambos emergen del mismo acto creativo. Esta dualidad plantea una pregunta esencial. Si el Creador dispuso a los animales y al hombre con propósitos específicos, ¿qué implica eso para quienes sienten que su identidad trasciende la forma humana? La providencia divina, al disponer la creación, otorga a cada criatura su función dentro del orden cósmico. En la tradición del antiguo Cercano Oriente, los animales no solo eran sustento, sino símbolos de poder, protección y mensajeros de lo sagrado. Los sacrificios al altar, los mitos de dioses con rostro bestial, todo ello refleja una relación íntima entre lo humano y lo animal que trasciende la mera convivencia. Sin embargo, la Escritura también nos habla de transformaciones inesperadas, de encuentros donde lo terrenal se vuelve sobrenatural. En el libro de Job, capítulos 40 y 41, se describen al Behemoth y al Leviatán, criaturas cuyas dimensiones y fuerza superan la comprensión humana. Job, capítulo 40, versículo 15, dice: «Mira ahora al Behemoth, que yo hice como a ti, come hierba como el buey». Y en el capítulo 41, versículo 1, el Leviatán es presentado como un monstruo que no se deja dominar. Estas imágenes poéticas no pretenden simplemente glorificar al caos, sino recordarnos que el poder de Dios se manifiesta también en seres que escapan a la lógica humana, recordándonos la limitación de nuestra propia comprensión. La historia del profeta Elías nos ofrece una visión fascinante de transformación. Al ser llevado al cielo en un carro de fuego, Elías atraviesa lo terrenal para entrar en una realidad celestial. Este relato, del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, nos muestra que existe una trascendencia más allá del cuerpo físico. Esta idea resuena en la experiencia de los Terians, quienes buscan una conexión más profunda con su bestia interior. En el relato de Balaam y su asna, en Números capítulo 22, versículo 21, el animal habla para advertir al profeta sobre la ira divina. Aquí, la bestia se convierte en mensajera de la voluntad del Altísimo, sugiriendo que la comunicación no es exclusiva de los humanos. Si una asna puede ser portadora de la palabra de Dios, ¿qué significa la capacidad de los Terians para sentir una voz que proviene de su otro yo animal? Reflexionemos. La creación de Dios incluye una chispa de lo salvaje en el corazón del hombre, una sombra que llama a nuestra naturaleza primitiva. La redención, según la Escritura, no elimina esa parte, sino que la integra en el plan divino, transformándola mediante la gracia. En Romanos capítulo 8, versículo 27, se dice:
y los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu presente en cada ser puede dirigir esa energía animal hacia un propósito mayor, evitando que caiga en la bestialidad descontrolada. ¿Te has preguntado cómo se manifiesta esa energía interna en tu vida cotidiana? Quizás sea en la valentía al enfrentar desafíos, en la agilidad mental para adaptarte a cambios o en la intuición que guía decisiones importantes. Cada rasgo puede verse como una manifestación de la bestia interior que, bajo la guía divina, se convierte en herramienta de servicio. Si este análisis resuena en ti, me encantaría conocer tu perspectiva. ¿Qué piensas sobre la relación entre la identidad animal y la fe? Déjame tu comentario. Deseo saber tu punto de vista, y si sientes que estas revelaciones amplían tu comprensión de la palabra, considera suscribirte para seguir explorando juntos los misterios ocultos en las Escrituras. Continuemos nuestra búsqueda con la certeza de que la revelación divina no se limita a lo evidente, sino que también se oculta en los rincones más insospechados de la creación. En este segmento, nos adentraremos en los textos proféticos que hablan de la bestia que nace del hombre y descubriremos cómo la redención transforma incluso los aspectos más salvajes de nuestra naturaleza. Mantente atento, porque la luz de la verdad sigue iluminando caminos que apenas comenzamos a vislumbrar. Al profundizar en el contexto histórico, vemos que Isaías hablaba a una audiencia bajo la sombra del imperio asirio, una potencia que a menudo se representaba como una bestia imponente. Esta metáfora advertía al pueblo de Israel sobre la tentación de adoptar la mentalidad del opresor, convirtiéndose en criaturas que actúan sin compasión ni moral. Sin embargo, la Escritura también ofrece la promesa de restauración. En el mismo capítulo, versículo 27, el profeta declara: «Y aquel que se aferra a la justicia será llamado Hijo de los Dioses». Aquí se revela la posibilidad de trascender la condición bestial mediante la justicia y la fe. Una transformación que, aunque no implica una metamorfosis física, sí indica una renovación del ser interior. Avanzando a los escritos del profeta Ezequiel, encontramos una visión que, aunque se centra en el Valle de los Huesos Secos, también contiene un eco de la temática animal. En el capítulo 38, versículo 27, el Señor dice: «Y volveré a dar vida a los que están muertos, y haré que se levanten de entre los huesos». La imagen de los huesos que se unen para formar un cuerpo completo sugiere la unión de partes dispares en una entidad viva y funcional. Este símbolo puede interpretarse como la integración de la naturaleza salvaje del hombre con su llamado a la vida espiritual, una unión que la palabra de Dios posibilita a través del Espíritu Santo. El libro de los Salmos, por su parte, ofrece una perspectiva poética que ilumina la relación entre el ser humano y los animales. En el Salmo 127, versículo 2, el salmista proclama: «Como la cierva anhela la corriente de agua, así clama mi alma a ti, oh Dios». La comparación con la cierva, criatura de delicada sensibilidad, sugiere que la humanidad, aunque creada a imagen de lo divino, conserva dentro de sí una inclinación innata hacia la naturaleza, una sed de armonía que se manifiesta en la búsqueda de lo puro y lo fresco. Este eco de la bestialidad no es negativo. Al contrario, revela una parte esencial del diseño divino que busca la comunión con la creación. Los textos proféticos del Antiguo Testamento presentan una visión compleja de la bestia interior, pero el Nuevo Testamento amplía este concepto a través del Cristo resucitado. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, Jesús dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Esta afirmación no solo se refiere a la vida eterna, sino también a la transformación del ser interior, una renovación que supera cualquier rasgo animal atrapado en el pecado. La redención es, en esencia, una metamorfosis espiritual que convierte la carne en luz. Para entender cómo se manifiesta esta transformación en la vida diaria, debemos mirar la carta a los Romanos. Allí, el apóstol Pablo describe la lucha interna del creyente. En el capítulo 8, versículo 27, leemos: «Y los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios».
Esta afirmación destaca que la guía del espíritu dirige tanto la mente como el corazón, canalizando la energía primitiva hacia un propósito divino. La bestia interior, al someterse al espíritu, se convierte en una herramienta de servicio y no en una fuente de caos. Así, la gracia actúa como un fuego purificador que refina la naturaleza salvaje para la obra del reino. Continuemos nuestra reflexión en las epístolas paulinas que abordan la carne y el espíritu. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 56, Pablo dice: "El que no reconozca a la carne no tiene derecho a la vida". Aquí, la carne representa los impulsos terrenales que pueden llevarnos a la bestialidad si no se someten al espíritu. Sin embargo, en el capítulo 11, versículo 27, Pablo afirma: "Y ahora, glorificado es el que se ha vuelto a Dios, que ha sido separado del mundo". Esta separación implica desvincularse de los instintos animales que nos llevan a la violencia y al egoísmo. Es una llamada a la santificación, a la purificación del ser interior mediante la fe. En el libro de Apocalipsis, que culmina la revelación bíblica, encontramos la figura de la bestia que surge del mar y del desierto, símbolos de los poderes opresores del mundo. En el capítulo 13, versículo 1, se describe una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, interpretada como la encarnación de sistemas que buscan destruir la fe. Sin embargo, en el versículo 15, se ofrece la promesa de que la sangre del Cordero y el testimonio de los mártires son la salvación. Esta dualidad muestra que la presencia de lo bestial no es un obstáculo insuperable, sirve como contraste que resalta la victoria de la luz sobre la oscuridad. La redención no niega la existencia de la bestia, sino que la subordina al dominio del Cordero, a quien todos los creyentes están llamados a seguir. Ahora, ¿cómo aplicamos estas enseñanzas a la vida cotidiana de aquellos que se identifican como terians, que sienten una conexión profunda con los animales? La respuesta radica en entender que la verdadera identidad cristiana se basa en la unión con Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Cada creyente, sin importar sus inclinaciones internas, debe vivir bajo la autoridad de Jesús, quien trasciende toda forma terrenal. La Escritura nos recuerda, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, que el cuerpo que no es del Señor no puede ser santo. Esto significa que cualquier manifestación de la naturaleza animal que conduzca a la idolatría o a la elevación de la carne por encima del espíritu será incompatible con la vida de fe. Sin embargo, la Escritura celebra la diversidad de dones que el Creador otorga a cada ser humano. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, se dice: "A cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien de los demás". Si un terián tiene sensibilidad hacia los animales, esa sensibilidad puede canalizarse para defender la creación, promover el respeto hacia la fauna y proclamar el cuidado responsable que Dios ha ordenado a la humanidad. Así, la energía animal que brota del interior del creyente puede transformarse en una fuerza de servicio, amor al prójimo y protección del entorno. Es momento de reflexionar sobre el papel de la gracia en la vida de quienes sienten una conexión profunda con el reino animal. La gracia, como se menciona en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, es un don inmerecido que nos permite reconciliarnos con Dios. Este regalo no solo abarca la remisión de pecados, sino que transforma completamente nuestro ser. Cuando el Espíritu Santo actúa en el corazón del creyente, la bestia interior no desaparece, sino que se reconfigura bajo la luz divina, adoptando una forma que glorifica al Creador. En esta reconfiguración encontramos la auténtica redención. Consideremos la historia de San Francisco de Asís, quien, según la tradición, sentía una unión tan íntima con los animales que podía comunicarse con ellos sin palabras. Su vida fue un testimonio de la posibilidad de armonizar la naturaleza salvaje con la espiritualidad cristiana. Francisco no renunció a su humanidad, sino que la enriqueció al reconocer la presencia de Dios en cada criatura. Su ejemplo muestra que identificarse con lo animal, basado en la reverencia al Creador, no es una desviación, sino una vía para acercarse más a la divinidad.
Los terians pueden encontrar en la oración y la meditación herramientas poderosas para canalizar sus impulsos. La meditación cristiana, que invita a contemplar la presencia de Dios en la creación, permite que la energía animal se convierta en una fuente de paz interior y fortaleza espiritual. Al recitar el Salmo 141, versículo 1, Bendito sea el Señor, mi roca, que me enseña el camino de la salvación, el creyente se alinea con la voluntad divina, dejando que el Espíritu guíe sus pasos más allá de los instintos primitivos. La comunidad de fe ofrece un espacio donde el individuo puede compartir su experiencia sin temor a ser juzgado. En los grupos de estudio bíblico, al exponer la propia historia y escuchar la de los demás, se crea un entorno de apoyo mutuo que facilita la integración de la identidad animal dentro del marco cristiano. La Escritura nos recuerda en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Esta invitación a la cercanía con Dios implica que cada aspecto de nuestro ser, incluso los más oscuros o salvajes, pueden ser presentados ante el Señor y recibir su misericordia. Si te has sentido inspirado, reflexiona. ¿Qué aspectos de tu naturaleza animal han sido una bendición o una prueba en tu caminar de fe? ¿Cómo puedes, a la luz de la Escritura, transformar esas características en herramientas de servicio? Compartir tus pensamientos en los comentarios enriquecerá la conversación y permitirá que más personas encuentren respuestas a sus inquietudes espirituales. Tu voz es valiosa, y al dialogar construimos una comunidad que refleja el amor del Dios que nos llama a la unidad. Hemos recorrido los pasajes de la creación, los profetas que advirtieron sobre la bestia que surge del corazón humano, y los evangelios que nos muestran la victoria del Cordero sobre toda forma de oscuridad. Hemos visto cómo la gracia y el espíritu pueden reconfigurar la energía animal en una expresión de servicio y devoción, pero aún queda una dimensión que merece nuestra atención: la escatología, la visión del fin de los tiempos, donde la completa restauración de la creación será revelada. El libro de Isaías, capítulo 27, versículo 8, nos dice: el fin del día del Señor será como la carga del fuego. Esta poderosa metáfora indica que el juicio final consumirá toda corrupción, incluyendo la bestialidad que surge cuando el hombre se niega a someterse a la voluntad divina. Sin embargo, el profeta también nos asegura que el lobo morará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. Estas imágenes de paz entre depredadores y presas simbolizan la reconciliación total del orden creado, una armonía que solo el poder redentor de Dios puede instaurar. En el Apocalipsis, la visión de la Nueva Jerusalén, descrita en el capítulo 22, versículo 24, muestra una ciudad donde no habrá más llanto ni clamor. La ausencia de sufrimiento implica también la extinción de la lucha interna entre la carne y el espíritu. Aquellos transformados por la sangre del Cordero entrarán en un estado de perfección, donde la bestia interior será solo un recuerdo de la antigua condición, ahora integrada en la luz divina. Este futuro glorioso nos recuerda que la transformación que vivimos hoy es solo el comienzo de una jornada que culminará en la unión completa con Dios. Cada paso que damos al someter nuestras pasiones al Espíritu es una señal de que avanzamos hacia esa meta eterna. La Escritura nos invita a vivir con valentía, sabiendo que nuestras luchas son parte de un plan mayor que conduce a la redención total. Al concluir, imagina al Creador, observando la creación que Él ha tejido. Cada ser lleva dentro de sí una chispa de lo divino y una sombra de lo terrenal. La sombra no es un pecado, sino una invitación a la transformación. Cuando el hombre reconoce su fragilidad y se vuelve hacia la gracia, la sombra se convierte en luz que ilumina el camino hacia la plenitud. A los terians que escuchan, les digo: vuestra identificación con los animales no es una barrera para la fe. Es una puerta que puede abrirse a una comprensión más profunda del amor de Dios por toda la creación. La Biblia nos enseña que el Señor es el pastor que conoce a cada oveja por su nombre, y esa intimidad se extiende a los animales que Él creó. Al honrar esa relación, transformáis la energía bestial en un canto de alabanza.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, repite en silencio: Señor, transforma mi naturaleza salvaje en tu luz. Deja que esas palabras sean una ofrenda viva que ilumine a los que te rodean. Comparte esta reflexión con quienes buscan respuestas y permite que la comunidad crezca en sabiduría y compasión. La verdadera sabiduría se manifiesta en actos de bondad. Busca oportunidades para servir a la creación, protege a los animales, apoya iniciativas de conservación y muestra respeto a la vida en todas sus formas. Al cerrar este estudio, te pregunto: ¿estás dispuesto a permitir que el Espíritu guíe tu bestia interior hacia la luz? La decisión está en tus manos, y la Biblia asegura que cuando eliges la senda de la gracia, nunca caminas solo. El Señor camina contigo, y su presencia transforma cada paso en un testimonio de su amor eterno. Si este viaje ha ampliado tu visión y deseas seguir explorando los misterios de la palabra, te animo a unirte a esta comunidad de buscadores. Da un me gusta si este mensaje resonó en tu espíritu y comparte el video con quienes puedan beneficiarse. Cada comentario y suscripción es una señal de que la luz de la verdad sigue encendiéndose en los corazones. Que la paz del Señor te acompañe siempre, y que la luz de su gracia transforme la sombra en luz y la bestia en canción de alabanza. Amén.